¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional. En días en que la reforma de pensiones marca la discusión política, discusión en que, por ejemplo, las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo cambiaron el tono de esta conversación. ¿Se debe sacar sí o sí esta reforma este mes de enero? Es lo que espera por lo menos en La Moneda. El presidente usó su prerrogativa para que el Parlamento sesionara pese al receso legislativo. ¿Se puede dejar esto para marzo? Se preguntan otros. Este y otros temas marcan la pauta política durante estos días. Aquí comienza Estado Nacional. Estado Nacional. Ya, comenzamos la conversación de inmediato. Nos acompañan aquí en el estudio Constanza Uve, prosecretaria de la UDI. Ya no. ¿Ah, ya no? No, ya. desde el sábado pasado. Voy a tomar el lápiz general. inmediatamente Sí. y voy a tachar acá. Ya, ex convencional constituyente. Y también el ex ministro del Trabajo, ex diputado, presidente de la Cámara, ex presidente del PS, don Osvaldo Andrade. Buenas noches. ¿Cómo le va? Lo más bien, muchas gracias. Y después más adelante vamos a estar en contacto en esta primera etapa del programa con Juan Antonio Coloma, senador de la UDI y parte de la Comisión de Trabajo y también de Hacienda y en la Cámara Alta. Pero lo primero lo decíamos en la presentación, Constanza y Osvaldo, antes de entrar en la conversación con el senador. ¿Es necesario sacar sí o sí esta reforma ahora, después de, o ahora me refiero al mes de enero, después, por ejemplo, de los puntos que puso el Consejo Fiscal Autónomo? ¿Cómo lo ves tú, Constanza? Mira, lo que pasa es que estamos a 23 de enero y está medio complejo el panorama, primero por un tema de la tramitación legislativa. O sea, falta todavía, bueno, que la Comisión de Hacienda, que entiendo que va a ser mañana, entiendo que el Ejecutivo también presentó indicaciones, es decir, modificaciones a este proyecto en base a las 11 alarmas o alertas, ¿cierto?, que levantó el Consejo Fiscal Autónomo. Pasa a la sala del Senado, donde eventualmente ya estaría eso listo, pero la Cámara de Diputados va a recibir un proyecto muy distinto, completamente distinto al que salió. O sea, salió un cascarón. Salió un cascarón, No salió exactamente. nada. No salió nada, ¿cierto? Y por lo tanto lo que va a recibir es precisamente mucho contenido dentro de ese cascarón. Por lo tanto, yo creo que es bien difícil poder tener un debate serio y razonable en tan poco tiempo en la Cámara de Diputados en ese tercer trámite. Entonces, hay un tema legislativo, yo creo que es importante. Y lo segundo, que hay un tema de plazo, pero también un tema de condición. Y la condición, a mi juicio, y creo que también varios economistas de diversos ámbitos políticos han planteado, o sea, como no los podría encasillar ni de derecha ni de No, izquierda. aquí bien andado de todo y bien transversal. Bien en muchos transversal. temas. Sí. Algunas dudas que yo creo que son razonables que se resuelvan. Pues entre ellas el tema del informe de solvencia y algunos economistas, por ejemplo, que plantean hoy día deberían haber gatillos en caso que, por ejemplo, el fondo tenga muchas lucas, el fondo del préstamo. Hay un tema que evidentemente que va a pasar, que va a disminuir o va a haber una pérdida de empleos importante, pero es importante saber cuánto. Claro. El ministro Marcel decía que son 100.000, es imposible que sean 100.000. Si la reforma de la presidenta Bachelet del 2017 se estimaba que un aumento de 5 puntos de cotización podía implicar una pérdida de 390.000 empleos. Entonces, yo creo que hay algunos temas que es importante aclarar y que ya más bien tiene que ver con condiciones y no tanto con plazo. Osvaldo Andrade. Yo contestaría con una cierta ambigüedad. Yo creo que esta reforma hay que sacarla lo antes posible. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es lo antes posible? Ese es el punto. Esa es la parte ambigua. Mi impresión es que si hay voluntad, ¿Ya? debiera salir en enero. Pero me hago cargo de las dificultades procedimentales que esto tiene. Incluso pudiera haber eventualmente una mixta. Va más allá de la voluntad. Bueno, quizás. ya ni siquiera me puse en ese escenario pensando eso en que agrego, hubiera mucha voluntad agrego, para claro. sacarlo, claro. Pero entonces no es un tema reglamentario, es un tema de disposición política, creo yo. Y mi impresión es que debiera salir lo antes posible y creo que la voluntad de todos los actores debiera ir en esa dirección, salvo aquellos que están en contra de la reforma, ¿no? Claro. Que los hay. Son más bien los extremos. Los hay. Sí. Esto de calificar de extremo con tanta facilidad, no sé en este plano. O los digamos. polos de ambos lados. No sé si O sea, los hay polos, algún- el demócrata y Hay amarillo, algunos no sé que si han estado en calificaría contra, pero extremo. encuentran que es una mala reforma, otras que encuentran que es demasiado insuficiente, distintas razones. Pero voy al punto. Pero yo creo que tiene que ver más bien con una razón política, por qué tiene que ser lo antes posible, y es porque hay una expectativa ciudadana que no debiéramos defraudar. Y la gente espera que esto se apruebe porque es una señal de que se llegó a un acuerdo, que es una buena cosa, es una señal que augura que mejoren sus pensiones, lo que también es una buena cosa, es una señal para el sistema financiero que entiende que ya se disipan ciertas incertidumbres. O sea, hay demasiadas razones por las cuales debiéramos apresurarnos en esto de una vez por todas.
Ahora, siempre va a haber alguna explicación razonable para estimar que a lo mejor habría que ir con más profundidad esto, otro. No hay reformas perfectas. Yo tengo la impresión, además, que el debate previsional no se va a agotar con esta reforma. No. Esto va a seguir y vamos a tener probablemente, y más al calor de las futuras procesos electorales, vamos a tener mucha creatividad parlamentaria en este ámbito. Así que creo que vamos a seguir discutiendo eso, pero desde el punto de vista político creo que esto debiéramos resolverlo lo antes posible, y lo antes posible si es enero, bienvenido sea. Esto mismo se lo vamos a preguntar en directo. Estamos en contacto con el senador de la UDI, parte de la Comisión de Hacienda, de Trabajo, Juan Antonio Coloma, que ha sido actor clave en esta negociación. Senador, bienvenido a Estado Nacional, acá en las 24 horas. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, aquí lo saludamos con todo el panel. Senador, lo primero lo conversamos con Osvaldo Andrade, con Constanza V. ¿Es necesario sí o sí sacar esta reforma en el mes de enero? Hay harto prontitud de parte, por ejemplo, del presidente, que usó su prerrogativa para que, por ejemplo, el Parlamento sesione la próxima semana. ¿Cómo lo ve usted? Primero hablemos un poquito del tema de fondo. Yo creo que esta reforma se debe haber hecho hace 20 años, por lo menos, y hoy día estamos tratando de ponernos al día en algo que transversalmente es demasiado obvio. Te voy a dar un ejemplo. El año que yo nací, la expectativa de vida eran 53 años. Yo estoy viviendo ya un poquito más de eso. Hoy día un niño que nace vive 77 años. O sea, el cambio generacional ha sido impresionante. Desde que se formó este sistema hasta ahora, casi en 15 años ha cambiado la expectativa de vida. Entonces, lo que se suponía, ahorrando cualquier chileno un 10%, cuando se jubilara, pues imaginemos un hombre de 65 años, iba a vivir 2, 3, 5, 7, 8 años más. Hoy día vivimos mucho más, vivimos 15, 20, 25. Es un gran éxito de Chile. Chile es el país que tiene más longevidad en América del Sur y segundo más alto en toda Latinoamérica, con toda América, solo superado por Canadá. Entonces, a mí parece que tratar de pensar en el futuro sin darnos cuenta de esto es condenar a los actuales trabajadores a pésimas pensiones. Un dato técnico. Claro. Con el 10% de ahorros un trabajador hoy día, de su ahorro, recibe 350.000 pesos de pensión autofinanciada. Bajo el nuevo sistema, si subimos a 16% la cotización, esa misma persona con ese mismo trabajo tendría una pensión de 560.000 pesos, o sea, un 60% más, y proyecta esto a cualquier dato. Entonces, a mí me parece esencial entender primero la naturaleza del problema. Ahora, adicionalmente, la PGU, subirla a 250.000 pesos en forma gradual, a mí también me parece importante, con algunos gatillos en materia de futuro que ocurre. O hacer ¿Senador? algo que se puede discutir, que el hombre y la mujer, a la misma edad y con el mismo ahorro, tengan la misma pensión. A mí me parece justo. Hoy día hay un 11% de diferencia. Y creo que ese es el tipo de cosas que hay que modernizar. Ahora, Sí, senador, vamos a entrar en los detalles. El tema es, justamente yo quería preguntarle por el tema de la prontitud, de la velocidad. ¿Enero o quizás para marzo será mejor? Mira, esta reforma partió en noviembre del 2022, para que tengamos menos una idea, Sí, digamos. cuando el presidente envía el proyecto. ¿Perdón? Cuando el presidente envía el proyecto, le digo. Claro, después viene la Cámara, Claro. bien queso suizo, digamos. Nosotros se hizo trabajo bien grande en la Comisión de Trabajo. Yo llegué a la mitad. Yo no estaba en la Comisión de Trabajo, así que soy bien franco, digamos. Y me tocó, digamos, ser parte de la última parte, donde yo creo que ha sido uno de los trabajos más serios que se ha hecho transversalmente para ver cómo podemos hacer, subir del 10 al 16% la asignación, subir la PGU a la misma edad y mismo ahorro, la misma jubilación, cómo modernizar la AFP. Ahora, nosotros terminamos una pega, la Comisión de Hacienda está haciéndola. Yo entiendo que se presentaron hoy día varias, yo no estaba involucrado en eso, varias indicaciones, Sí. haciéndose cargo de casi todo lo que dijo el CFA, que a mí me parecía claro. Yo lo dije el primer día, esta es una cosa técnica que tiene que ir, desde el punto de vista económico, con el informe financiero, con el informe del CFA. Si se asumen esos temas del Consejo Fiscal como se están haciendo, a mí me parece, y se vota la próxima semana en el Senado, bueno, eso ya hay que verlo, digamos, cuánto tiempo requiere la Cámara, y es un tema de la Cámara, y soy súper cuidadoso para poder procesar ese tercer trámite. Pero también te quiero decir algo. Yo sí, algo que he aprendido también es que en Chile las cosas tienen que tener plazos. Yo lo vi con fui presidente del Senado, habían 31 proyectos, Andrés, que estaban trancados hace 10 años, 5 años, 1 año. Ley de usurpación llevaba 10 años. Le pusimos plazo
Fue bien dura Senador. la pelea. Hoy día han bajado al 55%. O sea, La a su ley juicio- Naim está mal, llevaba Sí. mucho tiempo. O sea, veamos el tiempo que sea necesario. Ojalá, pero siempre ojalá que las cosas salgan a tiempo oportuno, ¿no? Y el próximo año ya se nos enreda con Sí. un tema electoral Senador. que a mí siempre era un inconveniente. Sí, antes de dar la palabra justamente aquí a los panelistas, ¿usted cree que ya se recogieron buena parte de los puntos del Consejo Fiscal Autónomo? Y el segundo punto, ¿cómo recoge usted la crítica que se ha hecho de republicanos que dicen que Chile Vamos está de rodillas frente a la izquierda? ¿Sabes? Lo que pasa es que a mí me dijeron lo mismo con la ley Naim Retamal. La ley Naim Retamal, los republicanos votaron en contra. Qué bueno que el artículo 7, porque dijeron que no estaba perfecto. A partir de ahí, a pesar de ellos y a pesar del Partido Comunista que también votó en contra, sacamos esa ley Naim Retamal y hoy día los carabineros andan con protección absoluta de que tienen legítima defensa para hacer uso de su arma en materia cuando está en riesgo su vida o la de un tercero. Me dijeron lo mismo con un montón de leyes. Entonces, las caricaturas, yo creo que le hacen mal a todos. Nunca he tratado de usar ese tipo de temas re fácil. Pero también es de cómo decir, oye, yo estoy de acuerdo solo con los que están de acuerdo. O sea, nunca he entendido eso. Yo creo que uno tiene que tener voluntad para estar en contra. Yo estuve en contra del cambio de sistema político, estuve en contra de la reforma educacional, pero también estuve a favor de la ley Naim Retamal, la ley de cambio en materia de forma de enfrentar la delincuencia, y cosas que la vida tiene que ser así, capaces de llegar a entendimiento y capaces de tener discrepancias. Yo no creo en esas sociedades en que si uno cree que el desacuerdo es la palabra que está de moda. Yo creo que hay que estar en desacuerdo cuando corresponde, hay que estar de acuerdo cuando corresponde. Constanza Hue. ¿Algún punto, senador? No, o sea, senador, yo creo que, bueno, lo hemos comentado esto varias... Hola, Connie, ¿cómo estás? Hola, senador. Muy bien, Osvaldo, gracias. que no lo había visto, por eso que está... No, pues si no estábamos enfocados, estábamos en las sombras acá Claro, con el... en silencio. Estábamos en Esperando. la sombra con Osvaldo Andrade. No, simplemente preguntarle, senador, algo que estábamos comentando con Andrés y con Osvaldo antes de que se sumara, y que son la importancia de que este tipo de reformas estructurales, así como lo fue la reforma educacional, como fue también la reforma tributaria, ¿no? Y de hecho en la experiencia de corto plazo, en lo que fue incluso la ley de cumplimiento tributario, que tuvieron que mandar otra ley de cumplimiento tributario para arreglar los problemas que planteaba la ley de cumplimiento tributario 1, ¿no será mejor que más que andar corriendo, yo entiendo que usted es deferente respecto de la Cámara, se despejen todas las dudas y preguntas que hay antes de que se someta a una votación, sobre todo con la densidad? Hoy día el Mercurio mostraba los tomos, así parecía, 700, era una cosa así, Era como la Biblia. Claro, entonces, ¿no será bueno despejar todas esas dudas de tal manera de que esto tenga precisamente un mayor soporte de más gente que lo esté apoyando y que no quede esto como que en realidad quedan muchos nudos abiertos? Porque... Mira, yo siempre creo que uno tiene que hacer el máximo esfuerzo por tener toda la información. Ahora, este es de los temas, veo a Osvaldo y Connie que nos hemos hablado del tema que más se ha discutido en Chile. O sea, yo no sé si alguien dice... Dos comisiones, tercer proyecto de ley. El tema, pero no el proyecto. Es uno de los temas que hemos discutido a fondo. El tema de que a la misma edad el hombre y la mujer tengan la misma jubilación me parece súper razonable. El tema de la PGU. Fíjate que el mismo Partido Republicano que dice que cuidar el gasto fiscal el año 2022, en noviembre, presentó con algunos otros y aprobó o sea, está todo aprobado, pues se rechazó que la PGU el año 2023 subiera a 250.000 pesos. Y en ese momento sin preocuparse del costo fiscal. Entonces, mire, yo entiendo que si vamos a hacer la cosa para tratar de resolver los problemas, el mejor ánimo. Si uno va a buscar las cosas para siempre dilatar los problemas, ahí es donde yo tengo el punto. Ahora, obviamente, la Cámara de Diputados, como dice Connie, yo fui diputado, ahora respeto, tiene obviamente todo el derecho a tomarse los tiempos, pero también las velocidades. Las cosas que no, también el gran temor en esta materia es que al final no se resuelva nada. ¿Y sabe lo que pasa? El Consejo Fiscal, lo más importante que dijo es que si no se hace nada en Chile en materia de pensiones, Claro. el costo fiscal Es mayor. en los próximos años va a ser no mayor, 3 veces más que hoy día. Va a llegar a más de 7% respecto solo del financiamiento de la PGU, y casi no va a existir el incentivo a la cotización individual. Así que son temas abiertos en el sentido que creo que se han resuelto de buena manera, pero obviamente, bueno, uno tiene que siempre entender que los procesos legislativos son completos. Y para mí, mientras más información, siempre va a ser mejor. Osvaldo Andrade. No, yo pienso que si esto no se aprueba, el costo puede ser incluso peor. Y es
Es muy simple. La gente que sienta que hay una... Más allá del gobierno, para todos. Más allá del gobierno, la gente va a sentir que el sistema político es incapaz de resolver estas cosas, incapaz de ponerse de acuerdo en algo tan real y tan sentido como el problema de las pensiones. Y en consecuencia la conclusión va a ser otra. La conclusión va a ser, bueno, olvídense del 10%, olvídense del 6%, que venga todo para mi sueldo y yo veré cómo me las arreglo. Pues. ¿Y por qué no? Si es mi plata. Si ese es el problema de mi plata, no. Bueno, si es mi plata, yo veré cómo me la arreglo y váyanse a la punta del cerro con la reforma de las pensiones. Si ese es el riesgo de esto, y por eso es tan jodido. Sí, no es tan simple, te fijas, decir que no. Porque como ya se instaló la idea de que uno se puede arreglar las uñas como se las puede arreglar, porque es mi plata, bueno, si es mi plata, pásenmela toda, pues. ¿Por qué tiene que obligarme a ahorrar? Eso yo creo que es un peligro bastante más jodido. Y en segundo lugar, mire, esto de las dudas, pero si el sistema político ya ha resuelto el procedimiento, cuando hay este tipo de situaciones se plantean gradualidades, se plantean gatillos, se plantean un conjunto de prevenciones precisamente para evitar que estas inquietudes que surgen, desgraciadamente bien a última hora, se puedan materializar. Hemos tenido experiencia respecto de eso. La reforma de la pensión básica solidaria se organizó de modo tal que se terminó pagando en el gobierno del presidente Piñera, el último tramo. Sí. Fue una gradualidad de varios años. Entonces, hay experiencia al respecto. Yo por eso no lo dramatizaría tanto. Y respecto a las consultas y a las dudas, es que hay dos tipos de dudas, aquellas de buena fe y aquellas de mala fe. Y yo creo que hay una buena parte de dudas de algunos de mala fe porque no les gusta el proyecto. No les gusta ¿De parte del Consejo Fiscal Autónomo? No. Ah, Estoy hablando en general, sí, claro. Entonces, eso no tiene solución. Y van a quedar dudas, pero por supuesto, si el tema previsional no se va a resolver con Absolutamente. Justamente dejemos la palabra al senador Coloma. Senador, este temor que plantea Osvaldo Andrade respecto, si es que no llegamos a acuerdo, si es que esto al final no se zanja, la ciudadanía, ¿qué posición puede tomar? ¿Cómo lo ve usted? Yo lo más complicado es... Si no pasa nada, por así decirlo, yo creo que el tema del costo fiscal y la frustración de las personas por tener mejores pensiones es muy grande. Y yo creo que es un tema que uno tiene que tener arriba de la mesa. O sea, hacer como que da lo mismo. Si uno llega a un acuerdo o no llega a un acuerdo, creo que no es verdad. Creo que sí importa. Y creo que, aunque hoy día esté medio de moda en algunos sectores, tratar de estar en desacuerdo, que es una cosa bastante nueva en el mundo. Es como que si uno valorara el que nunca esté de acuerdo con el otro. Yo cuando salgo de mi casa encuentro gente distinta. No todo, cuando estoy en cualquier reunión, hay gente que piensa diferente y uno trata de buscar las cosas que nos va uniendo como chilenos. Entonces me cuesta pensar que la lógica sea simplemente la disruptiva. Distinto es, y me parece legítimo, que alguien de buena fe plantee dudas que se ha planteado. Por ejemplo, los CFA, quiero verlo en detalle, porque, insisto, yo no estoy en la Hacienda en este proyecto específico. Que también lo quiero decir. Como yo estuve en trabajo en esto, me pareció prudente que hubiera otro senador que me reemplazara para no tener la misma voz en las dos comisiones. Y yo entiendo, por lo que estaba leyendo ahora recién, que una de las indicaciones tiene que ver, por ejemplo, con el gatillo que propuso el CFA en términos de qué va pasando en algunos años más conforme a la recaudación, que me parece muy importante. Otro tema, no menor por el tema del trabajo. Una de las cosas que también se logró en esta negociación fue que recordemos que justamente para tratar de generar que no hay un desincentivo, este año correspondía el 1 de enero el impuesto a las pymes que subiera un 25%. De 12,5 a 25. Ahora quedó 12,5 por 3 años. Eso es bien importante también, porque muchas pymes... Mira, a mí lo que me pasa es lo siguiente. Mucha gente del Mauro me decía, oiga, yo quiero que mis trabajadores tengan buena pensión. Si yo quiero aportar, pero deme tiempo, ayúdeme. Y de esa manera yo voy a ser mucho más feliz si usted me da espacio, me baja los impuestos y me da tiempo para que mi trabajador o mi trabajadora tenga una mucho mejor jubilación, un 60% más. Entonces, por eso que también estas son cosas que se van sumando. O sea, aquí no están los buenos y los malos necesariamente. Aquí estamos tratando de forjar. Oye, yo creo que el gobierno no tiene nada que ver esta reforma con la que planteó el gobierno. El gobierno quería, digamos, una cosa, y hay gente del sector de izquierda que no les gusta esto, algo lo insinuó Osvaldo, digamos, porque querían terminar con el sistema, querían que todo fuera otro esquema. Bueno, eso no tuvo piso, tal como no tuvo piso
el cambio constituyente que plantearon y que Connie tuvo una gran labor, así que desde aquí la volvemos a agradecer, digamos, para tratar de que ese escenario fuera derrotado. Pero bueno, Sí. en este realismo que hizo que las cosas cambiaran, que la mega reforma tributaria se transformara en un cumplimiento tributario, que en el fondo que se paguen los impuestos, no crear más, tratemos también de buscar los escenarios para entendernos. ¿Y para qué? Para que los chilenos tengan un 60% más de jubilación, para que la PGU tenga una actualización lo más razonable posible, para que los hombres y las mujeres a la misma edad y con el mismo ahorro tengan la misma jubilación. Y para esto había que generar instituciones, había que reflexionar mucho. Hemos escuchado a mucha gente de distintos sectores, hemos oído cualquier cantidad y está bien que sea así. Bueno, tratemos de que esto tenga también un momento en que uno pueda decir, ya. Senador, un último punto, que se nos va el tiempo, tenemos que ir al corte. ¿Cómo evalúa usted el rol del presidente Boric, que ha guardado silencio estos últimos días? Muchos dicen que, claro, hay un monitoreo, hay contactos tras bambalinas, muy distinto a lo que fue el presidente hace 2 o 3 semanas, que en una actividad fue muy enfático, fue muy duro, sobre todo con la derecha. ¿Cómo evalúa usted el rol del presidente estos últimos días, comparado también con lo que vimos hace 2 o 3 semanas? Bueno, yo creo que el presidente estuvo muy mal cuando una cosa muy rara, que eso lo tengo que decir, digamos, como histriónica, una especie de actuación, digamos, fuera libreto, saca y como tratando de colocar nuevamente esa lógica, digamos, que ha destruido tanto a Chile, tratar de decir que los que piensan distinto es un desastre, creo que estuvo pésimo. Ahora, por otro lado, yo estoy convencido que esta reforma tampoco le gusta, lo que pasa es lo que se ha podido lograr y desde mi perspectiva responde a lo que yo sí creo. Yo creo, y siempre lo dije, había que subir la cotización a 6% más, de 10 a 16. Había que hacer un esfuerzo por darle racionalidad y gradualidad a la PGU. Había que tratar de igualar la pensión del hombre y la mujer a la misma edad y el mismo ahorro. Entonces son cosas que probablemente no estaban en el programa de gobierno. No estaban. Pero yo creo que hay un minuto en que uno trata de resolver los temas de fondo con la sociedad y generar incentivos correctos para todos, que haya más competencia, que tiene que ver el mundo de la administradora, que haya más rentabilidad, hacer un esfuerzo de país por darle sostenibilidad fiscal a algo que necesitamos de todas maneras, porque si no, el costo va a ser más grande para todos los chilenos. Senador, cortito, se nos va el tiempo, tenemos que ir a la pausa. ¿Están los votos? Estaba leyendo la prensa de mañana, pero ya está publicada, que hay una suerte como de mini rebelión en RN, senador Kuchel, Kusanovich, incluso la senadora Gatica está en duda. No sé, yo llevo harto años esto y si hay una cosa que nunca uno puede saber es qué va a pasar. Hasta último minuto, ni a favor ni en contra. Imagínense, oiga, usted creía 3 meses antes del plebiscito, todo el mundo decía que iba a ganar el apruebo, excepto con, digamos, y al final ganamos con el rechazo, y eso pasa en la vida. Entonces, no, yo no hago predicciones. Creo que esto hay que empujarlo, pero creo que es una reforma buena para Chile, pero siempre voy a respetar lo que legítimamente los parlamentarios pueden decir. Ya, senador Coloma, le agradecemos este espacio, esta conversación con Estado Nacional. Muy buenas noches. Buenas noches. Ya, volvemos a Estado Nacional. Se nos suma aquí al panel nuestra invitada, diputada del Frente Amplio, Gael Llomas. Diputada, bienvenida. Acá en las 24 horas Estado Nacional. Estamos conversando recién aquí con el panel, con el senador Coloma, respecto a los tiempos. Esta urgencia que hay para muchos, para otros no debe ser tan urgente tener esto zanjado en el mes de enero. Muchos dicen, ¿por qué no en marzo? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo primero es que llevamos harto tiempo discutiendo sobre la reforma de pensiones durante este periodo, inclusive sin contar las reformas pasadas y todo el debate previsional que hemos tenido en la última década prácticamente. Y en ese sentido, también recordar que hay un compromiso en esta materia, porque hubo un acuerdo al que se llegó respecto al trámite legislativo en la reforma de pensiones, en donde se desplazó la discusión de la reforma después de las elecciones municipales. Pero para muchos los puntos que pone el Consejo Fiscal Autónomo dejan puntos suspensivos para decir, a ver, hagamos algo mejor. O sea, yo diría, bueno, primero el ministro Marcel igual aclaró, se presentaron indicaciones recogiendo los elementos y dentro de la intervención del Consejo Fiscal Autónomo lo más importante es que exista reforma. Si no existe reforma, estaremos entonces acumulando una deuda, ¿cierto?, fiscal, o más bien un gasto fiscal tremendo respecto a la PGU, inclusive proyectándose en 25 años más de 7 puntos del PIB. Entonces, el no hacerse cargo del problema es
finalmente generar un gasto fiscal mucho ¿Es mayor importante que sea en y por lo marzo tanto o en la enero? preocupación está por ahí. ¿Es importante que sea en marzo o en enero? Yo diría que en esta materia los compromisos deben cumplirse. O sea, ¿hasta cuándo más estirar el chicle respecto a esta discusión? Primero se dijo, y lo quiero recordar porque acá hemos tenido de todo, ¿cierto? Pero finalmente se está llegando a poder sacar una reforma de pensiones. Pero también se dijo, si sacan al ministro Jackson, podemos avanzar la reforma de pensiones. Si es que desplazamos la discusión de la reforma de pensiones después de las elecciones municipales, lo sacamos en enero. Entonces, no cumplir en este caso los compromisos a mí me parece que también pone cuesta arriba, ¿cierto?, en la fe pública, un debate tan importante que lo que esperan los chilenos es que se le aumente las jubilaciones. Y para eso hay que llegar. El sacarlo ahora en enero implica que en octubre van a empezar a aplicarse los beneficios del Seguro Social. Eso es lo que está en juego si es que no sacamos la reforma ahora. No, yo creo que hay que aprobarla lo antes posible y hay que aprobarla tal cual está, para ser sincero. Van a quedar muchos temas pendientes. En la transición nosotros acuñamos una frase que decía que no había que hacer de la necesidad virtud. Y voy a repetirla ahora. No hay que hacer de la necesidad virtud. Esta reforma es necesaria. No es lo que queríamos. Y hay que decirlo francamente, desde la perspectiva es una cuasi derrota. Desde la perspectiva de las posibilidades, creo que es un triunfo. Porque las correlaciones de fuerza han cambiado, las condiciones incluso del país han cambiado desde el punto de vista de la subjetividad. Los retiros fueron brutales para nosotros. Entonces, para muchos favorecieron el discurso de las AFP, los retiros. No tengo ninguna duda. Nadie sabe para quién trabaja en eso, Por porque eso, se dio pero vuelta se la dio vuelta, tortilla. sí. Pero sin embargo van a quedar muchos temas pendientes. Yo creo que esta es una industria miedosa, le tiene pavor a la competencia. Fíjese usted que se niega un inversor estatal, se niega un administrador estatal. Y bueno, si queremos competencia, ¿por qué no competimos? ¿Ah? Eso va a quedar pendiente. Van a quedar pendiente el tema de las licitaciones. Por supuesto, la vez pasada cuando logramos licitaciones, fíjese usted que la vez pasada cuando subimos, traspasamos el costo del seguro de sobrevivencia e invalidez, se dijo que iba a quedar la tentalana en el mercado de trabajo. Y no quedó nada. Entonces también en esto hay campañas que hay que tener cuidado. Y lo tercero que quiero decir es que el debate previsional es un debate que va a continuar. Yo escuchaba al senador Coloma que decía es un gran aporte que los hombres y mujeres tengan la misma pensión. Yo le agregaría al senador Coloma otro desafío, que los hombres y mujeres ganen lo mismo, pues. Porque no sacamos nada con que las mujeres y los hombres tengan la misma pensión, si en el mercado de trabajo las mujeres siguen ganando menos que los hombres. Entonces tenemos desafíos por delante, no cabe ninguna duda. Constanza, antes de con Gal. Sí, lo que pasa es que yo creo que igual hay que ser como bien claro con respecto a este debate, porque lo que decía Gael es respecto, bueno, se llegó a un acuerdo que tenía que salir ahora. A ver, uno puede hablar de reformas de pensiones, de diferentes reformas de pensiones y de diferentes debates que han habido, pero las indicaciones, que básicamente es el proyecto nuevo, que son las del Ejecutivo, tenemos conocimiento hace una semana. Y ahora están planteando. No, está bien, pero hace una semana. En mi experiencia en la Cámara hay indicaciones que se conocen media hora antes y se votan. Está bien, pues, pero es que esto resulta que es una reforma estructural. Y la verdad es que han habido varias reformas estructurales donde nadie se hace cargo después de las consecuencias de las embarradas que se mandan. Como por ejemplo la reforma educacional. Hoy día todo el mundo se lava las manos. Los liceos emblemáticos están como están, se gastaron las lucas en materia de particulares subvencionados, se congeló la oferta, y bueno, hoy día todo el mundo se lava las manos, nadie dice nada. La reforma tributaria terminó generando un estancamiento y le puso freno de mano al crecimiento en Chile. Alguien se hace cargo, pero no yo no lo interrumpí yo, no lo interrumpí yo. Nadie se hace cargo, entonces se lava las manos. Una reforma estructural así, yo creo que también requiere que hablemos claramente respecto de lo que se está aprobando. Y en ese sentido, a mi juicio, creo que cuando tú tienes dos minutas que tratan lo mismo, pero que dicen cosas distintas, tú tienes un problema y en ese sentido hay que ser bien transparente. Por ejemplo, ¿estamos de acuerdo con que las mujeres y los hombres se equiparen las pensiones? Yo estoy 100% de acuerdo. El punto es cómo. ¿Con cargo a la cotización del trabajador? A mi juicio no debiera ser así. Debiera ser contra impuestos generales. Entonces, ¿estamos de acuerdo con que haya un porcentaje para reparto? Porque lo hay. Bueno, si estamos de acuerdo, pero entendamos todo lo mismo, de que hay un porcentaje de reparto. ¿Y qué es el reparto en términos simples? Que hay un porcentaje de la cotización de un trabajador que no se va al beneficio de ese mismo trabajador, sino que se va a beneficio de otros. Constanza, dejémosle No, está bien, pero solamente para cerrar el punto. Yo creo que es importante sincerar la discusión y en base a eso
decidir si uno está de acuerdo o en desacuerdo, pero cuando todas al final terminan De acuerdo. confundiendo más, incluso confundiendo a los mismos sectores, me parece que es tremenda deshonestidad intelectual. Diputada. No, a ver, primero partir por decir esto. Evidentemente, esta reforma no va a dejar contentos, ¿cierto?, a un sector político u a otro, porque para llegar a un acuerdo tuvo que ceder. En nuestro caso, no es la reforma que queríamos, ni tampoco la que presentamos, porque, por ejemplo, perdimos la posibilidad de contar con libertad de elección respecto al inversor. Si es que fuera público, privado, no vamos a tener esa alternativa, la ciudadanía no va a tener esa alternativa aún, o sea, me refiero a esta reforma. No quiere decir que nosotros vayamos a renunciar a, por ejemplo, presentar otra durante el transcurso, ya sea de este periodo u otro, en donde tengamos, ¿cierto?, un Congreso que esté de acuerdo con poder avanzar en la libertad de elección. Perfecto, ahí tendremos la opción. Pero respecto a esta reforma parcial, porque yo estoy de acuerdo con Osvaldo, en general, de hecho, en los países se está evaluando constantemente si es que los sistemas de pensiones están dando el ancho, sobre todo por la situación demográfica que está viviendo la mayoría de los países. Digamos, en general se ve a Chile. Bueno, hay hartos los países mecanismos que de han hecho reparto ya se dieron cuenta que la cosa cambios. no ¿Sabes resulta. qué? ¿Sabes qué? Ha pasado también lo contrario. En el Hasta caso China, de los países que avanzaron a absoluta capitalización individual, retrocedieron. ¿Cómo cuáles? De los 30 países que habían avanzado en reformas en donde la capitalización individual se hizo absoluta, tuvieron que retroceder en 13. ¿Sabes por qué? Porque no da para pagar mejores jubilaciones ya. Es una promesa, ¿cierto?, de futura jubilación positiva. Por ejemplo, en 40 o en 20 años más, como fue la promesa de este sistema, que no dio el ancho. O sea, de hecho, el pilar solidario viene a hacerse cargo de que no había buenas pensiones y que había personas inclusive que no tenían jubilación. Entonces, primero reconozcamos que para poder tener una reforma hay que ceder. Lo otro, a mí me parece que no hay que tenerle miedo a defender la solidaridad. Primero, me parece sumamente extraño que personas, ¿cierto?, solamente por ser de derecha, pero que son cristianas, que, ¿cierto?, tienen otra visión respecto a sus propias creencias y que no puedan defender la solidaridad en el sistema previsional, me parece complejo. Yo no le tengo miedo a hablar de solidaridad y también decir que con esta reforma estamos dando avances importantes en poder recuperar la solidaridad en el sistema de pensiones, al menos en el pilar contributivo. Tenemos en el pilar no contributivo con la PGU, pero también necesitamos en el pilar contributivo. Y en ese sentido, esta reforma, por eso creo que vale la pena. ¿Pero tiene el préstamo en solidaridad? Para mí, el Porque préstamo termina es pagando el solidaridad. Para Para mí el préstamo es solidaridad porque de hecho las para que vean cotizaciones... ¿Quién le pone ahí- la plata al Estado? Pero, Ah, pero, no, pero, no, en el fondo no. pero viste Pero en el fondo que Gael me da el punto. es una discusión Porque antigua. ¿Qué me da el entendemos por punto, solidaridad? que ¿Desde entendemos impuestos cosas o desde nuestras distintas. cotizaciones? Es Una que discusión más vieja que el hilo negro. pero en materia de Andrea, pensiones. ¿te das cuenta que ahí está el yo no tengo punto? problemas con decirlo en esos términos, Es que ahí porque tenemos cosas yo distintas. entiendo que para un sector de la derecha, no sé, de un tiempo a esta parte no pueden hablar de solidaridad y que me parece sumamente extraño, porque Pero- además pero- la mayoría de los países del mundo Oye, pero un tienen alcance sistemas nomás. que son Ahí solidarios tú te das cuenta que y que se complementan con el ahorro individual. Se entienden cosas distintas, porque en el fondo hay muchos actores políticos, de hecho de mi sector político, que te dicen, oye, no, si acá el 6% es para es individual, es capitalización individual, se va a la cuenta del trabajador, así que no digan que esta cuestión es solidaria y de reparto, porque no lo es. Lo dicen. ¿Y cuál es el Y tú problema? entiendes algo distinto. ¿Y pero cuál no, es el problema que se entiendan bueno, cosas distintas? Porque son lenguajes distintos, Bueno, pero estamos hablando de ¿y- lenguas y distintas. cuál es el entonces- problema? Si pero si en materia... es un problema Pero, porque tiene Constanza, que ser transparente respecto a las No, porque la personas. solidaridad para que siempre sepan. se ha entendido distinto. Escúchame. No, pero espérate. pero- ¿Desde impuestos o desde No, la está bien, discusión en está materia de bien, pensiones? Uno está que la ha bien, seguido hace pero, más de oye, 20 pero- años. ¿Me permite? tenemos- ¿Me permite? Pero es que pero este es necesitamos una- hablar el mismo lenguaje este es en una cosa como esta. po. Yo no tengo ningún problema que hablemos el mismo lenguaje. Entonces, empecemos por el principio. El 6% entiendo que es aporte patronal, ¿no? Eso dice... Sí. así se... El empleador. En consecuencia, un aporte, o sea, es plata del empleador, ¿o no? El propio Oscar En Landerreche ha consecuencia- dicho que por no, pues favor, a por mí- misericordia no pero se diga eso. No, pero... Hasta el propio Oscar Landerreche, que es un economista de Bueno, izquierda. si Landerreche necesita misericordia, que la busque en otro lado, no conmigo. ¿Ah? Pero lo que te estoy diciendo es algo muy simple. Si es aporte del empleador, y si no lo es, y es parte de la remuneración del trabajador, yo espero que cuando lo indemnicen en el futuro le paguen el 16% en su indemnización. Eso no se dice. Si queremos hablar las cosas como queremos hablarlas. Segundo, si no es así, dicen, no queremos hacer solidaridad con el 6%. Ese es finalmente el punto, ¿cierto? ¿Y por qué con la plata de todos los chilenos sí se puede hacer solidaridad? ¿Y por qué con esa plata que aporta el empleador no se puede? Voy más allá. Fíjese usted que una de las cosas que va a resolver la laguna va a ser
las platas del seguro de cesantía. ¿Y cómo se construyen los fondos del seguro de cesantía? Con aporte tripartito. Ahí hay solidaridad. Fíjese usted, estamos hablando de Chile, ¿eh? Yo no le estoy hablando de ninguno de los países, para que nos entendamos y usemos el mismo lenguaje, como nos respetan en esta mesa, usemos el mismo lenguaje, pues. Entonces, con mi plata no, es el eslogan, pero con mi plata sí, pues. Porque yo pago impuestos. Con esa plata sí, con la plata que pone el empleador no. Bueno, ¿cómo se entiende esto? Entonces, claro que tenemos distintos lenguajes, por supuesto, y le voy a decir algo mucho más tremendo todavía. Esto no se resuelve tampoco con esto. ¿Sabe por qué? Porque los trabajadores van a seguir ganando 500 lucas. Entonces, aunque sea el 16%, y va a eso seguir va a ser siendo parte, y yo y estoy es de parte de acuerdo, la discusión. Sí. y va a ser parte también de discusiones futuras Pero en lo evidente. legislativo respecto a la reforma de pensión. Ahora, yo quiero defender la solidaridad, porque se ha denostado durante mucho tiempo. Pero, sin embargo, la solidaridad es el mecanismo para que nosotros podamos garantizarle al jubilado de hoy, no al jubilado posible, al jubilado de hoy, que en el mes de octubre va a poder aumentar su jubilación por la solidaridad mediante esta llamada garantía, ¿cierto? En donde al trabajador, al hombre que cotizó 20 años, va a poder contar con 2 UFs más de su jubilación, tanto del ahorro como también lo que se complementa a la PGU. Es decir, estamos hablando 76.000 pesos más. No es una promesa como lo es la capitalización individual, que en 20, 40 años más va a poder rentabilizar. No, es plata concreta, directa, y eso lo garantiza la solidaridad, no la capitalización individual. ¿Eso hace la PGU? Entonces, no, mira, lo que hace la PGU es una parte. Ha sido la es una revolución parte. en términos de... Pero mira, el Consejo pensiones Fiscal Autónomo últimos también lo plantea 10 en años. estos términos. Se genera una presión fiscal tremenda. ¿Y quién paga? Pagan los chilenos igual. Pero la Porque la PGU plata ha del sido fisco no bastante- viene del cielo. Son impuestos. Pero de que Y también los es impuestos solidaridad. también los Sí, pagan. pues, es que ese es el punto, claro, pues, no con cargo a la Está cotización bien. y el esfuerzo y el Está- ahorro de los trabajadores. Esa mes a mes. cotización es del empleador primero que nada. O no, De o eso no es estamos así. Ah, no, hablando. tú crees que no, La no lo va a cotización pagar adicional- el trabajador la cotización ni el adicional mercado. es del Entonces, empleador. sincerémoslo ¿Y sabes, entonces. y sabes Sincerémoslo, qué? ¿Y sí, sabes pues. por qué es bueno que también el empleador pague? Porque esta es una discusión que también estamos dando con las pymes. Porque las pymes también están planteando, oye, mira, está bien, yo quiero también comprometerme. Tengo algunos problemas, sí, que ojalá pudiéramos conversar con el Estado en cómo, por ejemplo, se paga la deuda a 30 días y todas las discusiones que hay respecto a las pymes a tener un estamos mejor cerquita de trato. hablar del impuesto al trabajo, No, sí, lo que El estoy impuesto al planteando trabajo, acá... entonces, pero aquí usted está más o menos de acuerdo en eso. Ahora, qué bueno El que se tema- sinceren estas cosas, porque ahí te das cuenta que estas El tema dudas que me parece no muy son extraño dudas es que se defienda básicas, a digamos. rajatabla la PGU, pero no se diga entonces con qué se va a financiar. Ya, los quiero cambiar de tema, los quiero llevar a otros La temas. reforma tributaria, por ejemplo, podría Ya, los quiero llevar a otros temas de la sí, sigamos contingencia. leyendo más para que ¿Sí? Esto va a seguir, ¿eh? no No, solamente, sí, no o sea, solamente el freno de mano, sino que retrocedamos Llevamos 20 más. años en esto, así que no lo vamos a dejar en esta mesa. Bueno, pero quiero Esto va dejar a seguir. constancia Sí. de que a esto me refería anteriormente con respecto a que parece que 2 más 2 no son 4 para todos. Bueno, Ya. dejamos constancia. O sea, diputada, la quiero llevar a otros temas. Antes, justamente, quiero temas que tienen que ver con el Frente Amplio. Le quiero mostrar unas declaraciones que dio esta tarde aquí en Canal 24 Horas la diputada Catalina Pérez, investigada, recordemos, por un posible fraude al fisco. Se refirió a los mensajes filtrados entre ella y Miguel Crispi, jefe del segundo piso de La Moneda, y su entonces pareja Daniel Andrade. Esto en el marco del caso Convenios. Revisemos sus declaraciones. Hubo un encuentro en Cerro Castillo donde no agendé una cita con el asesor de segundo piso, sino más bien me encontré con el asesor de segundo piso, quien ya tenía conocimiento de estos antecedentes, ya había conversado con la subsecretaria, y lo único que él me señala es que, según los antecedentes que él maneja, es un tema que amerita ser investigado a fondo. Eso fue absolutamente todo el intercambio que tuvimos con el asesor de segundo piso ese día. ¿Usted le expuso el caso ese día? No, él ya conocía el caso. ¿Y cómo supo Miguel Crispi del caso? Tendrías que preguntarle a Miguel Crispi, que fueron mensajes no solamente inapropiados, sino que mensajes horribles respecto de una situación en la que yo creo buscaba proteger a quien entonces era mi pareja, era la persona que yo amaba, de una crisis político y comunicacional. No así, insisto, de la eventual comisión de un delito, que es lo que conocemos al día de hoy. ¿Son relevantes esos mensajes para efectos del fraude al fisco, para efectos del tráfico de influencias? No. ¿Son relevantes a nivel de responsabilidad política? Por cierto. Ya, diputada Llomas, escuchamos a la diputada Pérez, entre otros, me quiero quedar con lo que decía al principio. Esto de que no, al final no, ella y también Miguel Crispi, en sus declaraciones frente a la comisión, frente a la fiscalía, no mencionan haberse reunido dos días antes de que estallara el caso, el 16 de junio del 2023 y se reunió el 14 de junio del 2023.
¿Qué le parece? Porque muchos se ha sostenido sobre también la figura de Miguel Crispi, que dicen mucho cómo se sostiene en la moneda. Claro, o sea, bueno, respecto a los hechos, y de hecho ella misma también lo plantea en esos términos, a sus propias palabras, y que entiendo que hay un arrepentimiento, ¿cierto?, por parte de ella, al menos de lo que escribe, y en fin, nosotros hemos sido bien categóricos. De hecho, bueno, en este momento Catalina no es militante de Frente Amplio. Ni tampoco quienes estuvieron involucrados, y bueno, más allá de que no se alcanzó, ¿cierto?, a tener un pronunciamiento en nuestros propios tribunales, porque en su momento el Tribunal de Revolución Democrática sí tuvo un pronunciamiento, tuvo una medida, ¿cierto?, cautelar al respecto. Yo sí lo que podría decir, ya teniendo esa situación más o menos en este estado, es que al entender, ¿cierto?, las palabras de ella respecto al supuesto involucramiento de Miguel Crispi, entiendo que fue un encuentro en donde ella no hay mayor... No es formal, se encontraron, dice ella, claro, pero que no no se haya mencionado en declaración ante la Fiscalía, por más que haya sido pactado o no pactado. Que debiera ser aclarado. A mí me pasa que en estos temas no hay que ser del todo transparente también frente a la fe pública, y eso es lo que espero, en este caso también. ¿Debe usted cree Miguel Crispi salir de la moneda? Mira, yo en esto es una decisión del presidente de la República, porque son sus asesores. O sea, no estamos hablando primero de ministros, no estamos hablando, ¿cierto?, de subsecretarios, estamos hablando de un asesor directo del presidente de la República. Son varios temas los que tiene que además hacerse cargo Miguel Crispi. Entonces, en ese sentido, es él, el presidente de la República, el que toma la decisión de cuáles son sus equipos de confianza. Diputada, también le quiero llevar a otro tema, el tema de la diputada Maite Orsini. Finalmente, al parecer, el Frente Amplio no va a respaldar su eventual repostulación a la Cámara. ¿Debiese ser expulsada a su juicio? Porque muchos dicen que no se recogió buena parte de los argumentos que se pusieron ante el tribunal del Frente Amplio, pero ¿debiese ser expulsada por los casos que hemos conocido, por la información que hemos conocido? Bueno, divide harto las aguas la discusión en el Frente Amplio. Claro, o sea, mira, yo lo voy a plantear en estos términos. Lo primero es que todavía tenemos un proceso en donde el tribunal, a pesar de que acogió parcialmente, el Tribunal Regional de Disciplina, digamos, dentro del partido, acogió parcialmente el recurso que se le presentó. Todavía desconocemos, porque se va a emitir el pronunciamiento, ya la resolución final, ¿cierto?, con cada uno de los detalles en 10 días más. Entonces ahí vamos a tener realmente cuáles van a ser las sanciones aplicadas. Esta es una disposición política de la Dirección Nacional, que comunica hoy, de hecho, en el Comité Central respecto a su postulación o posible repostulación, ¿cierto?, como parlamentaria. Yo la respaldo, por cierto. A mí me parece que en este caso, cuando nosotros planteamos, ¿cierto?, que ella, o al menos sus acciones, distan profundamente de la visión que tenemos nosotros como partido, y sobre todo respecto a las autoridades, porque no es una militante, ¿cierto?, cualquiera, es una autoridad, en este caso una parlamentaria, y que sus acciones, ¿cierto?, involucrándose en un caso, obviamente que, categóricamente no representan la visión que nosotros tenemos en esta... Debe ser un paso al costado, como hizo, casos son distintos, como Catalina Pérez. Mira, me parece que los casos efectivamente son distintos, por eso yo además desconozco todos los detalles, prefiero también verlo por parte del tribunal, cuáles son cada una, y también la respuesta que da, ¿cierto?, Maite, porque yo la desconozco. Ahora sí respaldo, y me parece adecuado no llevarla, ¿cierto?, en una repostulación, y en este caso tomar medidas al respecto que tengan esa misma consonancia en términos disciplinarios. Diputada, los quiero llevar a otro tema, presidenciales. Hoy día salió una crónica al diario La Tercera sobre un documento guía sobre el debate presidencial en el Frente Amplio. ¿Qué objetivo, qué tipo de candidatura? Se ven pocos nombres, porque uno ve, objetivamente al frente hay una candidata que aparece con mucha fuerza, que aparece hoy día todas las encuestas como la gran favorita. Y uno dice, ¿cuándo el oficialismo va a sacar un nombre? Porque el tiempo ya, ¿cuánto queda para la elección? 10, 11 meses. O sea, estamos en el mismo año. Sí. Claro, el tema está ahí con las primarias, que supuestamente corren entre medio. Claramente, pero un nombre potente, un nombre que uno diga pueda enfrentar a un nombre que se ve bien aspectado en términos presidenciales. Mira, yo le tengo esperanza a la primaria que podamos tener en nuestro sector. Me parece que además es una forma democrática, pero también yo la tomaría en este sentido porque creo que la unidad de nuestro sector también da posibilidad a que la candidatura de que aquí salga pueda enfrentar realmente a la derecha y ganarle. Yo creo que la carrera no está corrida. O sea, de nuestra parte han sonado algunos nombres,
dentro de ellos Tomás Bodanovich, ¿cierto? Gonzalo Vinte, incluso demás figuras. ¿Gonzalo Vinte, en serio? ¿Sí? ¿Por qué no? O sea, es parte de las discusiones nuestras. Sí, pero no sé, yo digo porque el cuestionamiento. Pues no digamos pero más que es allá una de figura eso, muy, yo solo para cerrar, muy seria, digamos. Eso, si lo queremos mirar desde un punto de vista. Claro que ella no va a votar por Gonzalo Vinte. no. Y no creo que vaya a pedirte el voto. No, sin duda, pero no digamos que es un, no sé, en el caso de Tomás Bodanovich ha ido consolidando como un alcalde serio, etcétera, pero Gonzalo Vinte no solamente va a cerrar el punto, o sea, trató al presidente Boric como, ¿cómo fue que dijo? Esto es más un líder espiritual, o sea, no sé, sí, yo lo escuché porque estaba en vivo. No fue él. Pero sí estaba en vivo, lo escuché. Pero más allá de eso, no es solamente eso, sino que digamos que es un poquito incontinente en términos de las palabras, que no parece muy serio. Respecto al primer tema que tú planteabas del caso de las dos parlamentarias, yo lo único que me atrevería a decir es que pediría un poquito de mesura en esto. ¿Ya? Hay demasiada gente dispuesta a la lapidación pública de las personas hoy día. Y creo que se está exagerando. De verdad. ¿En el caso de Maiker? En todos los casos. En todos los casos. Bueno, hay algunos... Porque la conversación parte por ellas dos. Por eso me hago cargo de eso, pero lo generalizo. Hoy día pareciera ser que el Tribunal Popular, que se expresan fundamentalmente por los Twitter y todos los medios, se ha transformado en el actor esencial de determinación de responsabilidad, de culpabilidad e inocencia. Dejemos que las instituciones internas de los partidos funcionen, dejemos que las instituciones jurisdiccionales funcionen, pero no adelantemos juicios categóricos. ¿Sabes por qué? Porque cuando después no resultan las cosas como todo el mundo pensaba que eran, y eran de otra manera, ya no hay cómo resolverlo, porque esa persona ya fue liquidada, públicamente liquidada. Y yo tendría cuidado en eso, porque acaba de estar, perdón, voy a poner en otro ámbito, están anunciando una resolución en un tribunal que exonera de responsabilidad respecto a un delito sexual a una persona pública. Pero esa persona ya fue condenada. Entonces, yo llamaría un poquito a la mesura. Probablemente vale la pena hacerlo. Y lo segundo, respecto a la presidencial, para no perder la oportunidad de conversar. El nombre va a estar cuando esté. Si esto no es un problema de voluntarismo, no es un problema de decir, mira, el lunes va a estar. No es así. ¿No es tarde? Porque muchos ni siquiera se imaginan el nombre. Bueno, pero ¿usted se acuerda de lo que pasó con Bachelet? Quizás más cerca con el presidente Boric. Entonces, incluso muchas diputadas se mofaban que no conseguían las 25.000 firmas. Fíjese lo que está pasando con un señor de apellido Kaiser. Entonces, ¿usted cree que Kaiser puede crecer mucho? No es lo que yo creo. Porque hoy día se proclamó la candidatura de José Antonio Kast. Pero no me haga preguntas que me dan un talento que no tengo. Yo no soy adivino. No sé qué va a pasar con Kaiser. Lo que le puedo decir es que sé lo que está pasando. Y en eso usted concordará conmigo. Entonces, lo que le quiero transmitir es que el nerviosismo en esto es el peor amigo. El mundo de la izquierda y la centroizquierda ha tenido siempre la virtud de construir elenco de acuerdo. Siempre ha tenido esa virtud. No siempre le ha chuntado. Estoy de acuerdo con eso. Pero pareciera ser que durante tantos años le achuntamos. Fíjese que los problemas han habido más bien en el otro sector, donde han habido bastantes más dificultades para construir acuerdos, porque no tienen la misma cultura. Y no los critico, simplemente lo constato. Entonces, no nos pongamos tan nerviosos. Ahora, si usted me dice, si estuviéramos conversando en marzo, probablemente, claro, estaría un poco más agitada mi intervención y estaría más angustia. No, pero si yo no voy a pronunciar... Mire, han salido tantos nombres. El otro día el senador Espinosa del Partido Socialista mencionó al ministro mejor evaluado del gabinete. Jaime Pizarro, el Kaiser, capitán de Colo-Colo. Y créame que yo... Y a mí el tema de que sea colocolino me genera una particular atracción, como al 50% de los habitantes. Absolutamente. Entonces, ahí estamos. Lo que le quiero... Ahora se entendió todo, ahora entendió todo. Lo que le quiero... Bueno, y Espinosa también es colocolino. Entonces, por ahí vamos. No, pero lo que le quiero transmitir es que se juntó el hambre con las ganas de comer ahí. La realidad siempre es un poquito más simple de lo que uno cree. Entonces, de repente, empezar a buscarle tanto recoveco, créame que no es así. La experiencia, por lo menos que yo tengo, es que estas cosas se resuelven cuando se tienen que resolver. Van decantando. Por último, Gael, se nos va el tiempo. ¿Se han puesto un plazo para tener un nombre?
Sí, bueno, de hecho marzo, ¿Marzo? es una fecha que No, al menos lo estamos intentaste nosotros todo. desde Amplio. Le dicen Peña. Ya. Le pusiste empeño. Le dicen Gael Peña. Llomas, Constanza Uve, Bueno, Wanda ¿cuándo Andrade. entonces tendríamos el nombre? No Oye, te dio sabemos. toda una explicación de por qué estos son procesos, no son plazos no pasó nada. La experiencia No, parece que no sirve de mucho en esto. pero está bien. Ya, le agradecemos la conversación, el espacio, a Gracias esta hora a ya usted. tarde, después Gracias del a usted. fútbol. Gracias a ustedes por Y este entiendo que ganó Chile, ¿no? Ganó Chile, 2-1. Ganó Chile. Así que Bueno. quedamos bien afectados, aunque ya estamos clasificados para el Mundial, porque se juega acá. Ya, despedimos el programa. Muchas gracias a ustedes por la sintonía. Nos vemos en la próxima oportunidad aquí en Estado Nacional.